ya tenemos definido tanto los límites líquidos, el límite líquido y el límite plástico. Falta aún definir el límite de contracción. Profesor, dime. En este caso no habría errores aleatorios por ejemplo, el movimiento no es uniforme porque está hecho por el ser humano. Ajá. Eso sería un error, ¿cierto? Porque habría una influencia en el resultado. Claro, pero lo que nosotros vamos o queremos identificar no es el patrón de, digamos, la frecuencia de los golpes, sino queremos llegar al punto en el cual empieza a gritarse la muestra. Entonces no importa cuán veloz, cuán lento. No importa. No es como en el caso de número de golpes. Claro, como el número de golpes que sí tiene una frecuencia definida, que es más o menos 1.5 golpes por segundo. Ahí sí es importante. Pero en este caso no. Obviamente eso no implica que vas a desbaratar la muestra, digamos, con fuerza, sino que involucra pues simplemente una pequeña fricción entre el suelo, la muestra y tu mano. ¿Okay? Entre la muestra, el vidrio y tu mano. ¿Ok? Ya. Así que tenemos esa parte. Hay otro método para poder obtener el límite plástico, que es el torno de penetración, pero eso tiene que ver más que nada con una norma británica que nosotros no la aplicamos muy bien. Ok, ahora, una vez que ya hemos definido esos dos límites, queda un límite más que lo vamos a ver en unos momentos, pero nos detenemos aquí por un instante por lo siguiente. Okay. A nosotros nos importa dos de estos límites. El límite de contracción, como indicaba el video que era un poco largo y que lo paramos, se utiliza de unas maneras muy específicas. No es tan relevante para el caso de la clasificación de suelos, que al final termina siendo nuestro fin último en esta etapa. Así que nosotros en el laboratorio también vamos a hacer solo límite líquido y límite plástico. ¿Por qué? Porque nos interesa el rango en el cual el comportamiento del suelo es plástico. Nos interesa ese rango y lo vamos a identificar a través de lo que se llama el índice de plasticidad. ¿Ok? Que no es más que la diferencia entre estos dos límites. ¿Ok? Es decir, el índice de plasticidad es igual a la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Esto es importantísimo. No se olviden de esto, por favor. Más allá de que representa una resta o una diferencia entre dos de los límites que ya hemos visto, representa el rango en el cual el suelo se comporta como plástico o como un estado plástico. ¿Ok? Lo vemos aquí de manera horizontal, en el cual tenemos los estados del suelo desde los menores, intermedios y mayores contenidos de humedad. Tenemos, por tanto, el límite de plasticidad entre el estado sólido y el estado plástico, ¿verdad? El estado plástico y el estado líquido, el límite líquido. Lo mismo que está acá. La diferencia entre estos dos valores, límite líquido menos límite plástico, es el índice de plasticidad. Eso es lo que eso está en inglés, no Plasticity Index. Pero el índice de plasticidad es igual a límite líquido menos límite plástico. Ahora, nos interesa si el rango es angosto o amplio. ¿Qué significa que el rango es amplio? Vamos a empezar por la parte amplia. Si el rango es amplio, significa que el suelo tiene una amplia posibilidad de ¿qué? De contenidos de humedad para comportarse como plástico. ¿Ok? Entonces, en ese caso el suelo se denomina que tiene una plasticidad muy alta o que es bastante o muy plástico. ¿Ok? Mientras se va reduciendo gradualmente este límite plástico, puede darse que en otros suelos, o estoy hablando de otras muestras de otros suelos, pues tengamos índices de plasticidad mucho menores, por ejemplo, gráficamente como este, ¿no? ¿Qué significa? Que el suelo se comporta plásticamente solo en un muy reducido rango de contenidos de humedad. Y puede darse el caso que, por ejemplo, tengamos suelos de plasticidad baja, suelos ligeramente plásticos o incluso suelos no plásticos, en los cuales no existe un rango determinable en el cual el suelo se comporte como estado o en un estado plástico. ¿Ok? Por ejemplo, las arenas, lo que son las arenas limpias, las arenas de playa, no tienen plasticidad, ¿cierto? Porque es imposible poderlas moldear o poderlas siquiera, incluso agregándole un poco de agua, que tengan esa cohesión. Pues en ese caso, los suelos se denominan que son no plásticos. Y la clasificación de suelos que vamos a ver más adelante
lo vamos a representar como el NP, no plástico. ¿Ok? Recuerden, entonces, el índice de plasticidad me define el rango o la amplitud de valores de contenidos de humedad en las cuales el suelo se comporta en su estado plástico. Puede ser muy plástico o una plasticidad muy alta, que significa que tiene un amplio rango de contenidos de humedad en los cuales el suelo se comporta plástico, o otra muestra del suelo puede ser plasticidades muy bajas o plasticidades inexistentes en las cuales yo no puedo identificar un rango apreciable de contenidos de humedad en las cuales el suelo se comporta bajo ese estado plástico. ¿Ok? Entonces, a nosotros en la clasificación nos interesan esos tres valores: el límite líquido, el límite plástico, y de estos obtener el índice de plasticidad. Nada más. Yo cuando les pida clasificar suelos, les voy a dar la granulometría, les voy a dar los límites de consistencia, límite líquido y límite plástico. Y ya ustedes hacen la magia para sacarlo. ¿Ok? Nada más necesitan, nada más. Profesor, Dime. la unidad es milímetros. Dime. La unidad es milímetros de... ¿En dónde? No. Recuerda que son contenidos de humedad. Eso, Así que teóricamente son porcentajes, pero nosotros no colocamos ese porcentaje en los límites de consistencia. Si no indicamos que el límite de consistencia, por ejemplo, el límite plástico es de 43, el límite líquido es de 40. No decimos de 40%, no decimos de 43%, sino sabemos que son porcentajes porque recuerden que son contenidos de humedad que van entre 0 y 100, ¿ok? Pero no los denominamos de esa manera. Solamente es de y el valor correcto. Es de 40, es de 20, es de 10, etc. ¿Ok? Pero sí sabemos que son porcentajes, pero no los denominamos de esa manera. ¿Sí? Así que los contenidos, disculpen, importantes: el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Requieren solamente de manera adicional la granulometría, es decir, los porcentajes que pasan acumulados entre la malla 3 pulgadas y la número 2. Nada más. Lo único que, y eso es todo para clasificación de suelos. Solamente yo necesito el día sábado, espero darme el tiempo para explicar, digamos, los diferentes sistemas de clasificación. ¿Okay? Le digo también un poquito, es esta carta de plasticidad. ¿Ok? ¿Para qué yo calculo los límites de consistencia? Recuerden, yo les había dicho que teníamos dos letras adicionales, ¿verdad? H de alto en inglés y L de low, de bajo en inglés. ¿Ok? Así que Casagrande eventualmente definió un espacio en el cual podía identificar los suelos, ¿ok? La parte fina de los suelos en función de su comportamiento. Así que en el eje horizontal tenemos el límite líquido, ¿ok? Es decir, la transición entre el estado líquido y el estado plástico, y en el eje vertical tenemos el índice de plasticidad, ¿ok? Recuerden que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, el rango de valores en amplitud en los cuales el suelo se comporta de manera plástica. Y tenemos esta serie de áreas presentadas de diferentes colores, ¿ok? Ya. Ahora, por ejemplo, un valor como 50, ¿ok? Representa el límite entre lo que se denomina baja plasticidad y alta plasticidad. Creo que voy a levantar esto para hacer algunos trazos. Solo que lo voy a hacer un poquito más pequeño para que esté bien. Explícame, no entiendo. Con recorte. Recorto. Explícame, pe. Ay. Esta carta de plasticidad, o lo que se denomina también la carta de Casagrande, ¿qué nos va a permitir? Así como la granulometría nos permite caracterizar el suelo a partir de estas 4 letras: grava, arenas, bien gradadas o mal gradadas. Esto viene de la granulometría, ¿no? Por tamizar. Sí. Vamos a colocar acá, por tamizado. Yo puedo clasificar la parte fina a partir
partir de 4 o 5 letras, pero la quinta solamente se las voy a nombrar, que son los limos, las arcillas y su correspondiente plasticidad, que es alta o baja. Este de aquí viene de la carta de Casagrande, o carta de plasticidad, vamos a poner, ¿ya? Y luego por allí hay un término, disculpen, es una O, ¿cierto? Ustedes la ven en ese plano que está aquí, ¿verdad? Vamos a colocar la O por acá, O. Esta O quiere decir suelo orgánico, ¿ok? A partir de la descomposición de material orgánico, ¿verdad? Animales, plantas, bueno, etcétera, etcétera, lo cual tiene una caracterización particular, pero está allí dispuesta de todas maneras. Así que ustedes observan aquí 4 distintas letras a excepción de la O, ¿ok? La C para arcillas, la M para limos, L para baja plasticidad y H para alta plasticidad, ¿ok? Y esto sale de ubicar únicamente en función del límite líquido obtenido y su correspondiente índice de plasticidad donde se encuentra el suelo, ¿ok? Así que, por ejemplo, vamos a definir algunas zonas, ¿ok? Vamos a definir algunas zonas. A ver. Importante es esta línea vertical de color rojo, porque que voy a trazar nuevamente de color rojo. ¿Y cuál es el valor correspondiente? 50, ¿verdad? Límite líquido. Límite líquido 50. Todo lo que está a la izquierda, vamos a colocar acá, Bajo. todo lo que está a la izquierda, que significa bajo, ¿verdad? Sí, Baja plasticidad, caracterizado por la letra L. Se dan cuenta que todas las segundas letras, o segundas y cuartas, son L's. ¿Sí? Y todo lo que está a la derecha es alta plasticidad, ¿ok? Alta plasticidad, representado por la letra H. Se dan cuenta que todas las segundas letras son H, ¿ok? Así que esta línea vertical me representa la transición entre baja y alta plasticidad, ¿ok? Luego tenemos la línea A, que está aquí, ¿verdad? Y esta línea se define de esta manera, esta de aquí, y luego una ecuación que viene a representar lo siguiente, lo cual se lo voy a presentar. Un poquito el pulso por ahí, ustedes disculparán. Índice de plasticidad sería. Ah, esta, ¿ok? Y esta es la línea A, voy a colocar aquí de nuevo, línea A, que está representada, disculpen, la línea A, que está representada por el IP, porque este es el eje vertical, ¿verdad? Es igual a 0.73, límite líquido menos 20. Esa es la ecuación de esta recta de la línea A, ¿ok? Todo lo que esté encima de la línea A, lo voy a poner a ver aquí, ¿ok? Todo lo que esté encima de la línea A son arcillas, vean, que está representado por la letra C. Omitamos por el momento la O, por favor, ¿ok? Arcillas, que es la letra C, ¿cierto? Aquí tenemos. Bueno, ahora les voy a pasar a explicar un ratito esta sección verde, pero por encima C y C, ¿verdad? Lo que está por debajo son limos. Lo voy a colocar acá chiquito, ¿ok? Limos, la letra M, ¿verdad? Y todo lo que está por debajo es la letra M. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Recuerden. 50 y la línea A. 50 por debajo, disculpen, por debajo al límite líquido 50, ok, vean que no digo 50%, sino límite líquido 50, tenemos baja plasticidad, L. Por encima, H, ¿cierto? Alta plasticidad. Tenemos la línea A definida por esta ecuación, el índice de plasticidad, que es como el eje vertical, es igual a 0.73, el límite líquido, que es el eje horizontal, menos 20. Por encima de la línea A son arcillas, por debajo de la línea A son limos, ¿ok? Así hemos definido ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Pero hay una zona, que es la zona verde, la que está aquí, ¿verdad? Y no tiene 2 letras, sino tiene 4 letras. Pero igual, la segunda y la cuarta son L, lo cual es consistente porque se encuentra a la izquierda, ¿verdad? Pero aquí tenemos un comportamiento intermedio. Son arcillas limosas de baja plasticidad, ¿ok? Arcillas, limosas de baja plasticidad. Es baja plasticidad. ¿Ok? Es un comportamiento intermedio en el cual yo tengo que estar por encima de la, entre 7 y 4 y a la izquierda de la línea A, ¿cierto? Aquí se dan cuenta que es bastante reducido. Aquí está 7 y 4 como índice de plasticidad. Es esta zona de acá. CLML. ¿Ok? ¿Qué más? Luego observamos una línea U.
Y no es por el equipo crema, sino es por otra cosa. ¿Ok? Dios. Vamos a ver acá, arcilla, voy a colocar un poquito acá. Acá voy a colocar arcilla acá, chiquito, ¿ok? Arcilla. Si no vemos la U, aquí hay una línea. ¿Cómo obtuvo, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Esta línea es, ¿cómo obtuvo Casagrande esta descripción de decir este sector es CL, este sector es ML, este sector es MH, este sector es CH, este sector es CLML? Es a partir de hacer los ensayos de límites de consistencia en muchos tipos de suelos, de acuerdo a lo que él iba experimentando. Entonces, por eso, tenía, por ejemplo, tenía un ploteo por aquí, y luego tenía otros puntos por aquí. Y observaba que el comportamiento era distinto. Aquí teníamos, por ejemplo, arcillas que se comportaban como mucho menos plásticas que estas arcillas de aquí. Entonces, diferenciaba. Esta región de aquí la vamos a colocar como CL. Esta región de aquí la vamos a colocar como CH. Pero, en todo su estudio, no hubo muestras por encima de esta línea U. ¿Ok? No existen puntos por encima de la línea U. Por eso la línea U viene de unreal, ¿no? Que son suelos irreales, que no existen en la naturaleza. Teóricamente. ¿Ok? Esa es la forma de definir, digamos, las regiones de la carta de plasticidad o la carta de Casagrande. Así que, por eso yo les decía que yo, en la clasificación de suelos, yo les voy a dar límite líquido y límite plástico. Ustedes los restan y obtienen IP. Luego van y ven límite líquido y índice de plasticidad. Por ejemplo, vamos a ver, un límite líquido de 30, ¿ok? Y un índice de plasticidad de 10, ya restado, ¿no? Sí. ¿Cuánto, en dónde cae eso? 30 aquí, ¿verdad? 10 aquí. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué sería? Un CL, ¿verdad? Y este CL sería, ¿cuál es su denominación en letras? Arcilla. Sí, De baja plasticidad, ¿verdad? Ok. Tan sencillo como es. Mucho más fácil que la gráfica. Increíble. Simplemente darles valores de límite líquido y de límite plástico, restarlos, ahí yo lo había restado, restarlos e ir a esta gráfica y ver su ubicación. La clasificación de suelos es tomar este concepto y el concepto de granulometría y juntarlos. ¿Ok? Eso es, digamos, la clasificación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, lo más común que tenga, ¿ok?, es un comportamiento híbrido, ¿verdad? De hecho, yo puedo tener suelos que se comportan simplemente como CL, ¿ok? Y vamos a ver en qué casos. Pero, por ejemplo, yo puedo tener esto, ¿cierto? ¿Qué sería esto? Una grava arcillosa, pobremente gradada. Yo no deseo que a estas alturas del curso me entiendan qué significa esto, solo que simplemente comprendan que es una combinación de las letras que ya hemos visto previamente. Yo les voy a explicar en el siguiente tema cómo llegamos a una clasificación como esta, pero se dan cuenta que estamos utilizando ya lo aprendido. Grava arcillosa, pobremente gradada. ¿Cómo llegamos a que es GC? Porque probablemente cae por aquí, ¿verdad? O cae por aquí, quién sabe. Pero cae por encima de la línea A, su contenido de finos, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a la P? Porque hicimos un análisis granulométrico y evaluamos el CU y el CC y estaba bien estimado. ¿Ok? Puede parecer un poquito confuso ahora, pero es un tema muy fácil. ¿Ok? Y en el cual tienen que sacar nada. ¿Ok? Por favor. Yo voy a colocar generalmente 10 clasificaciones, ahí están 10 puntos. ¿Ok? O 5 clasificaciones y estoy sub. Voy a ver cómo lo hago, pero ahí hay 10 puntos. Así que sí o sí tienen que saber. Y esto, innegable que viene en el final. Así que ustedes sí tienen que, por favor, estar seguros. Como les digo, no pueden pasar el curso si no me saben clasificar. Así que es parte, no quiero que lleguen a que tenga y de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el profesor que tiene es el director de carrera, así que peor. Así que hay que ir a paso firme. ¿Sí? Entonces, ya hemos aprendido cómo clasificar al menos a esas alturas la parte fina de determinados. ¿Ok? Ya.
Si quieren tomar foto de eso, porque voy a pasar a la asistencia y pues se va a alterar todo lo que está.